Muy buenas tardes, muy buenas noches, a la hora que sea que estés viendo tu programa Tres Generaciones. En esta ocasión nuevamente me encuentro con el capitán Guillermo Parra y pues vamos a platicar de datos históricos muy importantes de nuestro querido México. Capitán, gracias. ¡Viva México! Muy buenas noches, ¡viva México! Bueno, pues como todos sabemos, estamos próximos a celebrar un aniversario más. Por un lado, el inicio de la independencia de 1810, estaríamos celebrando 212 años, y de la consumación de la independencia, precisamente en el mismo mes de septiembre, estaríamos hablando de 201 años, ¿verdad? De lo que prácticamente ya es México como país independiente, para lo cual pues sería conveniente y bueno hacer nada más una breve reseña de aquella fecha a la época actual. Que van pasando en la historia, ¿verdad? Ya posteriormente Carranza se viene, establece en Querétaro, ahí se nombra la Constitución, se decreta la Constitución, aquel 5 de febrero del 17, regresa a la Ciudad de México, y de una manera u otra el gobierno 17, 18, 19, más o menos estable. Posteriormente viene la sucesión. Carranza no quería que fuera ningún revolucionario, quería poner un civil. Los revolucionarios se enojan, se molestan, hacen allá en el norte un plan conocido como gobierno civil, un gobierno civil. Exactamente, se vienen contra el gobierno. Nuevamente, al acercarse a la Ciudad de México, Carranza se va para Veracruz, pero le fue mal, le volaron las vías del tren, se tuvo que bajar, se metió a la sierra y ahí lo mataron. Sí, no, y lo menciono, lo del gobierno civil, porque casi siempre eran generales, eran puestos ahí comenzaban, exactamente. ¿Por qué? Porque viene el primer que ponen, ¿verdad? De la Huerta, de ahí siguió Obregón, y de ahí siguió Hayes, ¿verdad? Entonces ya Calles, pues ahora sí que hubo ciertos conflictos. Con Obregón, pues tuvimos el hecho que no quería reconocer a Estados Unidos, y se habla de la firma de unos tratados que eran por 100 años, a donde se limitaba a México a tener una industrialización, a donde tenía que supeditado completamente a Estados Unidos, que según cuentan los que saben que ya se cumplieron los 100 años, pero nadie dice nada. En fin, termina Obregón, viene Calles. El conflicto principal de Calles fue contra la iglesia, la separación iglesia, peor que lo que marcaba la Constitución. Se hace la famosa guerra de los cristeros allá en el Bajío, se mueren casi entre federales y cristeros más de 80,000 gentes, 90,000 gentes, y ya de ahí se restablece un poquito de paz, ¿verdad? Pero nuevamente Obregón se quiere hacer presidente, el general Álvaro Obregón lo mata en la bombilla y nos quedamos sin presidente electo. Entonces hay que hacer una serie de presidentes interinos, porque el gobierno, de acuerdo con la Constitución, pone a don Emilio Portes, tamaulipeco. Capitán, pero a veces esos héroes sin nombre dan solución a malos gobiernos, ¿eh? Y ya de ahí pues se hacen las elecciones por el gobierno, se pone a don Pascual Ortiz Rubio, y por los contras, una especie de partido interreeleccionista, ponen a José Vasconcelos, que se hace un movimiento muy fuerte, pero el gobierno acaba por matar a mucha gente. Vasconcelos se tiene que ir del país a Los Ángeles, ¿verdad? Se implementa, pero fue una época en donde realmente el presidente, decía la leyenda urbana, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Okay. Porque el presidente pues era Pascual Ortiz Rubio, pero el que mandaba era Plutarco Elías Calles, que estaba en la calle de enfrente. Entonces don Pascual pues dijo, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llegué, a los años renuncia, y en un arreglo y en el Congreso pues se pone al general Abelardo L. Rodríguez, ¿cómo se llama? Como presidente para terminar el periodo, porque iba a ser un periodo de 6 años. Ahí viene que ya Plutarco Elías Calles había hecho un partido a nivel nacional para aglutinar todos los cacicazgos revolucionarios que había, y le nombra Partido Nacional Revolucionario.
Entonces con ese pues se van a las contiendas. Ya estando Cárdenas... ¿El abuelito del PRI? Exactamente. Estando ya Cárdenas, pues Cárdenas le cambia el nombre, le pone Partido Revolucionario Mexicano, pero al final de cuentas es lo mismo. Ahí viene una discrepancia entre Cárdenas y Calles, lo saca del país, ¿verdad? A Cárdenas le toca la famosa expropiación petrolera de las compañías que no reconocían los contratos laborales con los trabajadores, vienen los laudos judiciales y el gobierno opta por nacionalizar, no estatizar. Hoy en día Pemex está estatizado, no nacionalizado. Nacionalizado quiere decir que era para los mexicanos, no para el gobierno. Y a casi 84 años el Estado se quedó con lo que es Pemex. Pero en fin, esa es otra historia. Después de Cárdenas viene otra elección, gente de su gabinete, el general Andreu Almazán contra Ávila Camacho, ¿verdad? La gente quería a Andreu Almazán, aquí el gobierno apoyaba a Ávila Camacho, al final de cuentas también hubo matazón y Almazán pues se tuvo que ir para Estados Unidos, a Cuba, y prácticamente pues ya firmó un armisticio donde ya reconocía que no se volvía a meter nada en nada político. ¿Y nuestro actual presidente, usted cree que se vaya a la chingada? O sea, a su rancho. Ya veremos. Entonces, después de Ávila Camacho le toca el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, termina él, pues se postula Miguel Alemán, el cachorro de la revolución, así le nombró el Lombardo Toledano, el cachorro de la revolución, y ya de ahí viene que Alemán deja a Ruiz Cortines, ¿cómo se llama? Deja a López Mateos. Estaba yo leyendo una reseña de ese enter, en donde se decía que el presidente en turno mandaba llamar al próximo candidato para invitarlo a aceptar la candidatura para ser el próximo presidente. Entonces, que manda llamar a López Mateos. Llega López Mateos, dígame señor, lo primero que le dice, yo no le he invitado a sentarse. Pues ni modo, se tiene que levantar y se pone de pie. Don Adolfo agarra, ¿come si te vas? Casi, se sirve una copita de vino, le informa a usted, don Adolfo, que usted no va a ser el candidato a sucederme. Bueno, pues ok, se va. A los 4 o 5 días. En aquel tiempo, sí. Nuevamente, para los que no conocen la historia, malamente sí. Estaba el dedazo, sí. el yo te elijo a ti para que Entonces, seas mi sucesor. A los 4 o 5 días le vuelve a llamar y le dice, don Adolfo, tome usted asiento. Saca sus copitas, ahora sí son 2, le invita a un tequilita, mezcal o algo así. Le dice, don Adolfo, lo invito a que acepte la candidatura para sucederme como presidente de la República. Oiga, don Adolfo, pues hace 4 días, 5 días usted me mandó a llamar y me dijo que prácticamente me mandó al rancho del presidente actual. Sí. Dice, bueno. Aceptó la cervecita. Yo le pregunto, hace 4 días, don Adolfo, ¿cuánta gente vino con usted? No, pues éramos más de 300. ¿Cuántos vinieron con usted ahorita? 4. ¿Ya ve? Esos 4 son sus amigos. Aquellos dieron una sarta de lambiscones. Bien. Oiga, qué buena. Exactamente. Y así. Aquellos querían hueso. Exactamente. Estos 4 sí, es tu equipo. Ya después de don Adolfo, pues ya siguió López Mateos, el presidente que andaba por muchos lados, que le decían López Paseos. Era un tipo un poquito medio bohemio, le gustaba la pachanga y todo. Cuenta la leyenda que se subía al carro con el chofer, ¿verdad? Y le decía, ¿qué tenemos para hoy? ¿Viajes o viejas? ¿Verdad? No, lo que diga el presidente. Vámonos. López Mateos le entrega a Díaz Ordaz. Con López Mateos, pues se habló de que se estatiza igual la Comisión Federal de Electricidad, pero también hubo muchos conflictos con los campesinos y Genaro Vázquez, que eran gente de problemas, ¿verdad? Y nos mandaron el problema con los ferrocarrileros, metió a la cárcel a Demetrio Vallejo, a Valentín Campa, a todos lados. O sea, de una manera u otra eran gobiernos que por un lado aparentaban una cosa, pero la mano de hierro no la soltaban. Con Díaz Ordaz... Dice mano de hierro con guante de terciopelo. Exactamente, ¿verdad? Pues también vino un gobierno un tanto cerrado, un tanto duro, que fue lo más radical, pues fue lo del 68 contra Tlatelolco.
De ahí viene Echevarría, que supuestamente iba a seguir el continuismo de la política, pero se fue un tanto al populismo. Por eso se dice, entre comillas, que es el mentor del actual. Entonces, en esa época se hicieron fideicomisos hasta decir basta, se derrochó dinero hasta decir basta, se botó dinero hasta decir basta, que trajo como consecuencia una devaluación del peso que no se veía en los últimos 30 años. Él le entrega a López México Portillo, con problemas. López Portillo, se dice que ya la zona de Campeche ya estaba del conocimiento, pero se trató, según esto, de que Echevarría no la tocara. Por eso es que una vez que entró López Portillo, automáticamente la sonda de Campeche despegó el auge petrolero con el campo Cantarell. El campo Cantarell no era nuevo, ya venía desde tiempo atrás, nada más que no le habían dado el suficiente interés que se le dio por medio de recursos de los vecinos de allá arriba para explotar todo lo que es el yacimiento petrolífero que llegó a ser el número 1 en el mundo. No, y hay que hablar que en ese tiempo era la época del boom del petróleo. Entonces, pero lamentablemente, hace 40 al años. principio dijo el señor que íbamos a aprender a administrar la riqueza y al último terminó llorando como un perro. Y despilfarrando. Porque no pudo defender el peso. Entonces se acabó. Viene de la Madrid una época un tanto completamente de la Madrid, muy tecnócrata, pero cero de política. Le viene una serie de conflictos, incluyendo el terremoto del 85, la economía se le va al piso, truena, y pues casi hasta con un conflicto, ¿verdad?, entre ellos mismos, porque fue la primera vez que se nombraron 4 o 5 presidenciables, Manuel Bartlett, ¿cómo se llama? Salinas de Gortari, uno que era el secretario de Trabajo, bueno, eran como 5 o 6, y a lo último pues se definió que fuera Salinas de Gortari, hizo su campaña y todo. Y pasó algo muy, en ese tiempo pasó algo, algo muy importante, el 2 de junio de 1987. Es que realmente la situación prevalece en que Lázaro Cárdenas pues prácticamente fue un junior, no supo subir lo que fue trabajar, es la realidad. Entonces pues llegó a ser incluso el contratista número 1 de Pemex en los años 60 y 70. Entonces su señora madre le pidió a López Portillo hacerlo gobernador de Michoacán, fue gobernador de Michoacán. Cuando la señora fue a hablar, ¿verdad?, para que fuera el sucesor de la Madrid, pues dijeron no. Trajo como consecuencia que se molestaron Lázaro Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, vino una separación del mismo PRI, se fueron a hacer su campaña de manera independiente, terminó en un conflicto que acabó con la famosa caída del sistema, que a lo último las boletas electorales, en aquel entonces el Congreso ahí sí hubo fraude. Se convertía en colegio electoral, hubo un incendio del Congreso, se quemaron las boletas, bueno, fue todo un show. Fue una trampotota. Exactamente. Ya entra Salinas, realmente con una mentalidad completamente diferente, no obstante ser del mismo PRI, ¿verdad? Y se hace, primero que nada, a quitarse todas las empresas del Estado, que realmente no eran más que pura burocracia inútil, la mayor parte de ellas, y las que se pudieron pues se reagruparon y las que no pues se vendieron a particulares, y así se fue. De Salinas pues ya siguió Zedillo, porque el candidato que pusieron pues lamentablemente lo mataron allá en Tijuana, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? Pues quién sabe, hay muchas teorías. El caso es, como dicen, ¿quién fue? Pues fue la nomenclatura. Bueno, ok, ahí vamos a dejarle. Y ya de ahí viene, ¿cómo se llama? Cedillo, que no fue tan liberal o tan neoliberal, pero siguió las mismas políticas. Ya entran los gobiernos del pero partido. Bueno, abrió el presidente Ernesto Zedillo sin aplaudirle y sin decir que fue un gobierno perfecto, porque todos los gobiernos tienen sus deficiencias. Nos metió al mundo globalizado de hoy. Bueno, realmente comenzó con de la Madrid. Entramos al famoso GATT, que hoy es el OMCD, y ya de ahí Salinas pues, fue más completo. Cedillo tenía otras mentalidades, ¿verdad? Definitivamente. Y Salinas firma el TLC y Cedillo. Y bueno, Cedillo ya se aplica, y en fin, todo ello. El TLC no ha sido malo, lo que hemos sido malos somos nosotros, que no hemos sabido aprovechar lo que marca el TLC.
Ya de ahí, pues viene, ¿cómo se llama? Termina Cedillo, vienen los gobiernos del PAN, Fox y Calderón, y nuevamente regresa al PRI, completamente desilusionar a la gente, y la única opción que ven es a este señor que ya por tercera ocasión quería ser presidente, se le da la oportunidad, pero realmente estamos viendo que la economía como tal, ¿verdad?, no es del México que quisiéramos. Entonces, México, decimos, es que México tiene recursos. No, no es que tenga recursos, esos pueden ser buenos, pero hay países como Japón, sí, que no tienen recursos. Son potencia mundial. Y es el primer país productor de acero, es el primer país productor de petroquímica, y no tiene nada, todo lo traen de fuera. La agricultura, la mayor parte viene de fuera, la ganadería, la mayor parte viene de fuera, o sea, todo. Corte bueno. Entonces, el problema es que es un país que tiene la mentalidad de producir. Alemania, igual, y no digamos que fueron países que quedaron exterminados. Y con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué son? A los 40 años, estamos hablando 55, 65, 70, ya en el 80 ya eran potencias mundiales. Sí. ¿Verdad? Lo vemos hoy en día con la República Popular de China. O sea, tiene un gobierno comunista. Pero en el extranjero es bien capitalista. Exactamente, pero el mercado es libre mercado. No es mercado controlado por el Estado. No es un mercado de Estado, es un mercado libre, que ha traído como consecuencia que después de la muerte del creador de la República Popular de China, de Mao Zedong, que entra el señor Deng Xiaoping, dijo, mientras el gato cace ratones, no importa el color de los ratones. No importa el color del gato. No importa el color del gato. Entonces, ya de ahí trae como consecuencia, ¿verdad?, que en los últimos 40 años, porque yo recuerdo el Shanghai de 1975, 74, 75, era una penumbra. Una vez que caía la noche era una penumbra, foquitos en la calle, para de contar. Hoy ves la televisión, la ciudad de Shanghái es una ciudad de neón, completamente. ¿Cuándo íbamos a pensar que en lugares como Walt Disney, ¿cómo se llama? Perdón, Disneylandia, sí, o Las Vegas, la cantidad de chinos que andan de turistas? Sí. Hoy en día, aquí lo vemos en México, la cantidad de chinos que vienen a México, ya esa gente no va a regresar a China. Ya vinieron aquí, ya están trabajando, les gustó la libertad, y vámonos. O sea, la mentalidad es libre mercado. Y quiero hacer un paréntesis, capitán, en especial para los chavitos, sí, las nuevas generaciones. Esto que dice el capitán del libre mercado es con lo que ustedes nacieron, con el agarrar la laptop, agarrar el iPhone, agarrar el celular y pedir por Amazon, por Mercado Libre, sí, por Alibaba, y que en 2-3 días te toca la puerta el DHL, el Estafeta, el FedEx, y te dice, aquí está lo que compraste. Eso es el libre mercado, y eso es lo que hay que potencializar. Definitivamente, claro. ¿Qué es lo que pasa que se dice? Es que los gobiernos neoliberales dicen que van a perforar. Ah, sí, porque los políticos de los gobiernos anteriores hicieron una empresa de petróleos o petrolera, pero ellos no tienen ni idea de lo que son el petróleo. Ah, pero ese no sé qué, ese contrato de esa empresa que agarra con el gobierno va y contrata una empresa extranjera para venir a trabajar. No. Las empresas deben ser mexicanas, deben de conocer el mercado. Hoy tenemos muchas. Ahorita estamos viendo que el gobierno, el famoso litio, acaba de hacer una empresa por decreto, porque en este país todo es decreto. Ahorita no hay democracia, entre comillas. La pregunta es, ya dijeron, una empresa para empezar a producir litio necesita mínimo 20 años. Una empresa de gobierno, no conocemos, al menos en este país, una empresa de Estado que sea productiva. Capitán, no la hay. Perdón que lo interrumpa. Ya se inauguró una refinería que no ha refinado. Ni refinará. Ni un litro de gasolina. Ya me lo contestó. ¿Y por qué? Bueno, digamos, la cosa es muy fácil, ¿verdad? En Europa, ya después del año 30, del 2030, los carros de gasolina pasan a mejor vida. ¿Sí? Ya no son, simplemente, no es que dejen de existir, no, simplemente ya no se fabrican. Ya no se van a fabricar. Ahorita estamos leyendo
que ya el estado de California decretó También. que en el 35, y atrás de California vienen los demás. O sea, ya en el 35, allá de aquel lado, va a ser más difícil. Con biombos y platillos, compramos una refinería en Deer Park, en Houston. Sí. La mitad era de Shell, la otra mitad era mexicana. Una refinería que ya tiene 30 o más de 30 años. ¿Por qué la vendió Shell? ¿Por qué? Porque las leyes europeas están diciendo que ya no tienes que tener nada contaminante. Y Shell es holandesa. Sujetada a las leyes de Holanda, definitivamente tiene que empezar a deshacerse de todo lo que esté en el mundo que sea contaminante. Por eso casi le remató a México, a Pemex, la refinería. Vamos a ver esa refinería que sí produce, vamos a ver hasta cuándo puede seguir produciendo. El caso del petróleo... No van a ser muchos años, porque a fin de cuentas este tipo de inversiones, como los japoneses, ahorita, como los alemanes, son a 30, 40, 50 años. Sí, no, definitivamente. Son digamos, el gringo, vamos a llamarle así, pone una refinería en un lugar determinado y hace un contrato con el gobierno para estar ahí 30 años. Sí. Y él sabe que va a traer petróleo de Arabia, de Nigeria, de Malasia, a ver de dónde lo trae. Se lo traen, lo trasladan, lo pone, ahí lo refina. Y él en 30 años dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, adiós, ahí te dejo los fierros viejos. ¿Por qué? Porque así se trabaja. Y se lo venden al más tonto. No, pues ya son fierros viejos, ya son fierros viejos. ¿Ya? No, pero si se lo venden al más tonto. Pero entonces, ¿qué pasa? Que aquí le estamos apostando a combustibles fósiles contaminantes. Ahorita lo estamos viendo con la Comisión Federal. Este gobierno entró y canceló contratos para traer gas. No, vamos a seguir. Ahí está el resultado ahorita en la mina hasta que hubo el accidente hace 3-4 semanas. 10 personas. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal, que es el principal productor o el único productor de energía eléctrica, está apostando por consumir carbón y combustorio. Productos altamente contaminantes, son productos fósiles contaminantes. Y ahí están los accidentes. Sí. Perdón, Capi. Ahora yo puedo decir, bueno, es que no existen los paneles solares o la energía eólica. Si no existiera, pues ok, pero ya hay otras tecnologías. No, lo que pasa es que no estamos en contra de que lo que se hizo está bien o está mal. Tenemos una reforma, una ley energética. A lo mejor nació con errores. ¿Sí? Bueno, ¿sabes qué? A ver, espérame. Tenemos 10 años con esta refinería, tenemos 8 años con esta ley que tiene estos errores. Hay que cambiarlos, hay que corregirlos, hay que modificar, hay que actualizarlo, porque aquí se hizo esto con corrupción o sin corrupción, pero esto no sirve. Pero de eso a decir, eso no sirve, va la mía, ahí están los resultados, que ni se corrigió esta, seguimos con la corrupción que puede tener, y la de él no pasó. Nuevamente, ahora sí que, platicándolo del inicio, viene el sistema electoral, el INE. El INE nace a raíz de los problemas, IFE, sí. Como IFE, ok. Nace en la época de Zedillo. De Zedillo. A raíz de los problemas que se presentaron, en fin, todo en la época de Salinas, porque el Congreso se constituía en el colegio electoral y, en fin, hubo que desaparecer todo eso. Okay. Nace con errores. Sí, definitivamente. Hay que entrar, los que conocen del tema, se dan cuenta que hay errores garrafales, porque dice que los consejeros deben de ganar lo mismo que un magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Ah, caramba, ¿y en base a qué? Que son 8 años, que no los pueden mover, ni con el poder de Dios mandan. Otro error. Nos dice que el INE, que era el IFE, hoy tiene un presupuesto de 65% de un UMA. Estamos hablando que según sea el UMA está entre 95 y 97 pesos. Sí. El 65% son casi más de 50, 55 pesos, 60. Multiplicados por el lector. Si estamos hablando que ya llegamos casi a los 100 millones de lectores. 94 a 93 y fracción a las últimas elecciones. Y ahorita ya estamos llegando casi a los 100. Entonces, ¿qué pasa? Es un mundo de dinero. Y un mundo de dinero que se maneja no discrecionalmente, no, como lo marca. Entonces, lo que está mal es la ley que le dio inicio a cómo se tenía que manejar
los salarios. Hay que reformarlo, hay que cambiarlo, más no eliminarlo. No digas, esa ley no sirve, voy a hacer la mía, porque no va a pasar. Vamos a modificar esa, vamos a quitar esas malas administraciones, esos abusos. No se le puede llamar de otra manera, porque el que haya un fideicomiso de 2,000 millones de pesos en este momento para compensar cuando las personas terminan su servicio en el INE con un mínimo de 10 años, casi hay que darles un beneficio. El presidente actual, ¿cuánto se va a llevar? Porque así lo marca. Entonces, el señor no está mal. Él no está agarrando un dinero que no le corresponde, está agarrando un dinero que le marca la ley. Sí. Entonces, hay que acabar con esas arbitrariedades. Porque sabemos que el consejero tiene asesores, y aparte está ¿cómo se llama? Perdón, el consejo, y está la judicatura, o como se le llama, lo del INE, el trife, y así nos vamos. Entonces, por eso que no les alcanza el dinero. Que si el dinero que le dan a los partidos políticos es mucho o poco, hay que verlo. Y si es mucho, hay que recortarlo. Porque una cosa es que se les dé dinero para la visualización y la difusión de sus programas de trabajo y su filosofía o su ideología, o como le quieran llamar, estamos de acuerdo. Para evitar que dinero ilícito entre. Claro, para que esté controlado, las campañas, bueno, cuando haya campañas, pero cuando haya campañas, pues no te doy. Ahorita, en el presupuesto que están pidiendo 4,000 millones de pesos adicionales, por si se le ocurre al presidente hacer una consulta popular. Y si no se le ocurre, pues ese dinero hay que, ¿sabes qué? Déjalo ahí pendiente. Tú no lo agarras. Si se necesita, ahí está, para que no pase lo de ahorita, que no había dinero. Yo considero, capitán, que el INE ha hecho un muy buen trabajo, porque así como hay que ser crítico, así como uno es crítico también, hay que reconocer, yo creo que ha hecho un muy buen trabajo, y el dato está de que el actual gobierno se le reconoció en el 2018. Ahora, ¿cómo se llama? Ganó democráticamente, no voté yo por él, pero ganó democráticamente. Anteriormente era IFE, Instituto Federal Electoral, únicamente elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales. Sí, federación. Hoy es CINE. Entonces, si ya es CINE, ya abarca todo. Entonces, los organismos estatales, como en este caso el IETAM, y el otro que hay aquí, que sea de elecciones, el tribunal, ya no tiene razón de ser. Entonces, esa burocracia ya no tiene razón de existir, ya debe desaparecer. ¿Por qué? Porque hoy en día el INE ya controla todo. Entonces, yo creo que son situaciones que se le tiene que buscar realmente como debe de ser y corregir errores y fallas que vinieron de nacimiento, porque el que plasmó en el artículo 41 de la Constitución todas esas prerrogativas para crear el INE, pues definitivamente a lo mejor lo hicieron con un buen sentido de la palabra, pero tenemos muchos organismos que son independientes del gobierno, ¿verdad? Como el INEGI, como la CONAGUA, como todos, y no creo que ganen lo mismo que gana un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, espérate, ¿por qué aquí sí se favoreció? Porque ahí lo plasmaron. Entonces, hay que corregir eso. Por eso vuelvo a repetir, las leyes no es que hayan salido mal, salieron con errores, bueno, corrígelas, pero no digas, esto no sirve y va la mía, porque tampoco va a pasar. Bajo ese argumento de que eso no sirve y va la mía, lo más seguro es que no pase. Entonces, el INE es un organismo conformado por gente que debe de tener la suficiente capacidad educativa de saber qué es lo que va a desarrollar, que se hagan propuestas en todo México, que se hagan análisis, que se hagan exámenes, que se hagan concursos, que se hagan exámenes de ¿cómo le llaman? Están enfrente, ¿verdad? ¿Consultas? No, exámenes que no sean escritos, que sean de palabra. Ok. Entonces, orales. Oral. Definitivamente ante jurados que tengan la capacidad y la competencia
para poder discernir sobre lo que se está tratando. No, el tema. y que realmente se han puesto... Pero de eso a que el señor López quiere que los consejeros los elija el pueblo. No, tiene que ser gente preparada. Digo, yo no... Usted que es capitán de altura, yo no habría escogido... A ver, ¿quién es el que va a ser el capitán? No, tiene que ser alguien que esté estudiado, alguien que esté preparado. Capitán, con esto para concluir, ¿qué le podría decir en general a los chavitos, a los jóvenes, 16, 17 años, que incluso a los adultos? Hay muchos, yo conozco muchos adultos que tienen 40, que tienen 50, y perdón por la palabra, pero así dicen, qué hueva los temas de política. Yo creo, yo voy a hablar por mí y ahorita su consejo, que mientras no nos involucremos en las decisiones que suceden en nuestro país, tristemente por eso se eligen presidentes, gobernadores, diputados, etcétera, gente de baja calidad, y cuando hay gente de baja calidad, los resultados son desastrosos. Los datos no son míos, son los datos del gobierno. No, definitivamente. Y el gobierno, y México va así, hacia abajo. Ahí están los datos. Bueno, al respecto, de acuerdo con la pregunta, ahorita aquí en Tamaulipas acabamos de pasar el proceso electoral para el gobernador. Escasamente 50%, dicen que 51%. ¿Eso qué significa? Que por un lado va a votar, ahora sí que gente de cierto nivel socioeconómico, que se dice que si les compraron, que si les pagaron, que si les manipularon. Ok. Por el otro, la mayor parte gente adulta, ¿verdad? Pero lo que estás diciendo tú, la gente entre los 20 que ya están de edad, por mucho que saquen ahí la publicidad de que ya tengo mi credencial porque cumplí 18, la gente que está entre los 20 y los 40 se mantienen actualmente con una total apatía, indiferencia e importamadrismo de todo lo que es el ámbito político electoral en México. Les vale guaymas si es de un partido, si es de otro partido, no participan, no van, no saben, porque para ellos todo es lo mismo. Todos son iguales, bola de mentirosos, bola de corruptos y bola de rateros. Pero si no participas, definitivamente... No te quejes. Hoy sí ya tenemos una segunda arma. Antes decíamos, vamos a elegir a una persona y tenemos que chutarnos los 3 o 6 años porque así lo marca la ley. No, hoy ya tenemos una ley que dice revocación de mandato. Sí, es correcto. Entonces, si esa persona no sirve, tenemos la opción de solicitar la revocación de mandato y fuera, vámonos, a chiflar a su Mauser. Pero esta es una invitación para que todos los muchachos, jóvenes adultos, entre 20 o entre 18 y 40, 45, hombres y mujeres, participen en la vida socio-político y económica de este país. De lo contrario, no vamos a cambiar. Tenemos que cambiar la mentalidad. ¿De qué? De que la única manera de generar riqueza es produciéndola. No va a venir del sistema, no va a venir de quien esté en el gobierno. Son políticas, perfecto. La gente tiene que tomar su dinerito porque le hace falta para comprar las tortillas, que hoy están casi en 30 pesos el kilo. Pero no es por ahí. No tenemos por qué estar esperanzados a que el gobierno nos regale libros. No tenemos por qué estar esperanzados a que nos regale. A rato nos vamos a sentar a que nos regalen zapatos, a que nos regalen camisas. No, tenemos que dar la suficiente confianza para que haya una verdadera estabilidad política y económica, para que haya inversión. La inversión genera producción, la producción genera trabajo, el trabajo genera riqueza. Riqueza del de arriba, el de abajo y para el gobierno. Gana el que invirtió, gana el que trabaja y gana el gobierno porque hay que pagar impuestos, tanto uno como otro. Pero para eso necesitamos que las juventudes se involucren cada vez más en el aspecto sociopolítico de nuestro país y con ellos y de ellos dependerá el futuro de México. México será grande siempre y cuando los jóvenes de edad electoral hasta una edad promedio media, de los 18 a los 40, 45,
El futuro está en sus manos y de ustedes depende que este México salga adelante. Muchas gracias. Sí, y yo concluyo, capitán, hay un refrán, una frase que he escuchado hace muchos años, es: a mí no me des, ponme donde hay. Y si el país tiene buenos trabajos, hay empresas extranjeras, hay empresas que generen empleo, yo no voy a querer una bequita de 2,000 pesos, un apoyo. Voy a tener un buen trabajo, donde me paguen bien, donde yo tenga mi dinero para comprarme mi casa, mi carro, pueda pagar impuestos, pueda irme de viaje. O sea, libre comercio. Eso es a lo que yo le apostaría, y es el México que ahorita no tengo hijos, pero es el que les quisiera dejar a mis sobrinos. Un México con futuro. Y pues, capitán, muchísimas gracias. Yo quiero también ya concluir, aprovechar que 3 generaciones para eso fue creado. Y Capi, enormemente agradecerle a usted porque hace un año, exactamente el 28-29 de agosto del 2021, con usted me dio la patadita inicial en este programa de 3 generaciones, donde pues ya estamos sumando, si la memoria no me falla, 9-10 episodios, 10 capítulos que pues los pueden ver aquí en YouTube. Y para eso es, para que esta información, esta historia quede grabada para sus nietos, para mis nietos, y para que incluso lo que nosotros dijimos aquí, si algo se dijo mal, se critique, se comente y se corrija, porque creo que nadie es dueño de la verdad, y es bueno el poder escuchar otras opiniones. Así que un beso, un abrazo a la hora que sea que estén viendo su programa 3 generaciones. Mi nombre es Oscar Lamberto Saucedo Huerta y el capitán Guillermo Parra. What these galaxies would look like to Hubble Space Telescope.